Prepárate porque hemos hecho muchas esculturas, pero creo que esta es única y te hará sorprenderte de lo que podemos hacer con plastilina aquí en tu canal Dibújame un. Así es, porque hoy haremos a Mikey de la nueva película de las Tortugas Ninja. Hola, bienvenidos al episodio número 4 de la segunda temporada de Los Drovengers. En este episodio, el equipo conformado por tus canales favoritos, Dibujazos, Waisogurin y Dibújame un, nos unimos para traerte videos con temática de las Tortugas Ninja. Y recuerda comentar en los 3 videos diciéndoles que vas de mi parte para ganar un saludo en el siguiente episodio de Los Drovengers. Además, recuerda darle like a todos nuestros videos para seguir uniéndonos y hacer más episodios. Y de paso, el canal con más likes escogerá la temática del episodio siguiente. Para hacer a Mikey, puedes ver que hice mi estructura de alambre conformada por 3 piezas. Las unimos, fijamos a la base de madera y le dimos un poco de volumen con papel aluminio. Cierto, también con plastilina gris hice un cubo y lo coloqué debajo de uno de sus pies. Y ahora es cuando llega la plastilina verde y vamos a colocarla en parte del pecho, hombros y brazos. Para las manos formaré estos pequeños rectángulos. Por el momento nada elegante, solo estoy formando un sketch para mantener las proporciones. Para las piernas repetiremos un proceso similar y notarás que no estoy añadiendo mucha plastilina, y es que Mikey es el más pequeño de las 4 tortugas, aún es algo delgado y su cabeza será bastante grande. Para los pies formaré esta pieza casi triangular y añadiré pequeños rectángulos para los dedos. La insertamos en el alambre y colocaré pequeñas porciones para el talón y los tobillos. Ya con algo como esto repetimos el proceso para obtener el segundo pie. También le daré más volumen al cuello y el pecho. Ahora formaremos la cabeza. Con plastilina verde formaré una esfera, oprimiré un poco para darle una forma más plana y añadiré piezas enfrente y en los laterales para darle volumen a lo que será la boca y las mejillas. Con la dibuja herramienta dibujaré la base de la cinta en su cara y con objetos cilíndricos haré las cuencas de los ojos. Sobre estos seguiré dibujando el resto de la cinta. Para la boca usaré un cúter para hacer un corte profundo y con la dibuja herramienta ampliaremos el espacio de esta y dejaremos la cabeza para después. Ahora con plastilina color ocre formaré los laterales del caparazón. Verás que usé el cúter cilíndrico y la regla de metal para dar forma a esta pieza plana que cortaremos con formas específicas para el cuerpo de Mikey, y una vez cortadas a medida las colocaremos momentáneamente. Con plastilina amarilla más clara formaremos esta cuarta pieza más grande y gruesa, que será el frente del torso o de su caparazón de tortuga. Todas estas piezas serán superficiales, no pegaremos ni empalmaremos nada. Y después de colocarla en el pecho, pasemos a formar el caparazón de tortuga con color café. Para esto usaré una gran porción de plastilina y le daré forma cóncava, haciendo lo mismo con una porción de papel aluminio para después unir ambos. Ya que tiene esta forma, con el cúter quitaré un poco de los bordes, esto hará resaltar la orilla de la pieza. En la espalda de la tortuga haremos un orificio y en este colocaremos una porción de alambre de aluminio que nos ayudará a sostener el caparazón. Ya con todas las piezas es momento de afinar la piel de nuestra tortuga. Pasaré el dedo para eliminar marcas, grumos o excesos en todas las áreas verdes. Después, con la tapa de lapicero comenzaremos a hacer detalles como las uñas en los pies. También dibujaré algunas líneas y añadimos tiras delgadas para formar arrugas que empalmaremos en la piel. Con plastilina naranja haré estas tiras muy delgadas que nos ayudarán a formar las cintas que lleva en rodillas, codos y muñecas.
Pero antes de colocar las cintas en los brazos, formaremos las manos. Quitaremos de su lugar los pequeños rectángulos y con más plastilina verde formaré estos pequeños pepinos en los que marcaré 3 líneas y los flexionaré. Formando una segunda pieza y colocándolos en el rectángulo, añadiré pequeñas porciones para empalmar lo que ahora son los dedos. Para el pulgar uniré 2 piezas alargadas y las empalmaré más abajo, digamos sobre la palma de la mano. Ya que tenemos algo como esto, repetiré el proceso para obtener las 2 manos. Ahora las regresamos al cuerpo, empalmamos muy bien y podremos seguir añadiendo las tiras de color naranja. Antes de dar detalle a las uñas en sus dedos, formaremos sus nunchakus. Para ello, voy a formar cada eslabón de la cadena que los une y los iré cortando uno por uno. Los iré uniendo entre ellos antes de cerrarlos todos y con pegamento translúcido haremos que la cadena mantenga su posición. Puedes ver que los extremos de esta tienen piezas más largas. Con plastilina café haremos lo que sería el cuerpo del nunchaku de madera, para lo que formaré piezas cilíndricas. Después de insertarles el alambre de aluminio, haré estos cortes para que se vean como piezas de madera. A esta segunda tanda de rebanadas les haré un corte con el cúter y un orificio con un pincel que ya no tiene cerdas. Después las colocaré en la base de la cadena. Con el cúter haré algunas líneas alrededor de los nunchakus. Finalmente los colocamos sobre la mano gracias al alambre que sobresale de ellos. Colocamos la última cinta naranja y con la tapa del lapicero hacemos las uñas de las manos justo como se hizo en los pies. Regresamos a la cabeza y notarás que está mojada para mantener la pieza fresca y que no se desbarate con la manipulación. Después de hacer el espacio de la boca más abierto, pintaremos el interior con color negro. Con plastilina blanca formaré una tira muy delgada que haremos plana con el cúter. La medimos con el tamaño de la boca y la cortamos. Con el cúter haremos varios cortes en la tira blanca formando los dientes. Con la dibuja herramienta haremos este canal justo en el borde superior de la boca. Después de quitar los excesos de plastilina verde, colocamos la tira blanca y la introducimos en el canal. Con plastilina de color rosa formaremos este medio círculo y le haremos una línea en el medio. Colocaremos esta pieza en el fondo de la boca y pondremos una segunda tira en el borde inferior para formar los dientes que faltaban. Quitaré un poco más de plastilina de las cuencas de los ojos y dentro colocamos estos círculos de color naranja. Tomaré 2 pequeñas esferas de plastilina blanca y les daré una forma cóncava. Estas las colocaré en las cuencas de los ojos. Colocaré una tira naranja alrededor de la cabeza y completamos con pequeñas porciones la parte del medio de los ojos. Después de empalmar muy bien, añadiré más volumen sobre los ojos, formando unas grandes cejas. Con pintura blanca pintaremos los ojos, para después añadir un poco de barniz transparente. Ya que este ha secado, con pintura rojiza dibujaremos el iris. Con negro dibujaremos las pupilas. Con un poco de blanco daremos brillo para unos ojos más vívidos. Y finalmente añadimos más barniz transparente en todo el ojo. Ya podemos colocar la cabeza en el cuerpo y empalmarla muy bien al cuello. Ahora daremos detalles al caparazón. Primero dibujaré estas formas hexagonales en el centro de la pieza, después el resto serán medios hexágonos y uno que otro pentágono. Puedes notar que cada vez voy haciendo las líneas más profundas hasta formar canales. Y después de refrescar la pieza con agua, con el cúter quitaré los excesos de los bordes. Ya que tenemos algo como esto, con la dibuja herramienta haré estas líneas en el borde del caparazón. Con la misma herramienta dibujaré estos cuasi caracoles en cada sección del caparazón, exceptuando uno de los primeros hexágonos.
Ya que tenemos algo como esto, toca ensamblar todas las piezas del caparazón, pero en esta ocasión todo debe quedar bien pegado y empalmado. Después de esto podemos dibujar el último detalle en el caparazón. En los costados de color ocre haré estos cortes con el cúter y quitaré los bordes. Con el mismo cúter dibujaré estas líneas en el frente amarillo del caparazón. Con plastilina negra formaré una tira larga y aplanada. También formaré una esfera que aplanaré y con un objeto cilíndrico le daremos profundidad en el centro. Con gris formaré esta especie de letra C bastante cuadrada. A esta se le unirá un pequeño cilindro del mismo color. Con todas las piezas armaremos el cinturón. Primero colocamos la hebilla y el pequeño cilindro detrás. Después lo colocamos en la cintura de nuestra tortuga. Cortaré los extremos sobrantes y después los empalmaré. Para terminar colocamos la pieza circular en el medio. Usaré estos dos alambres para formar las cintas que cuelgan detrás de la cabeza. Con plastilina naranja cubriré el primer alambre por ambos lados para que no sobresalga. Ya que tenemos algo como esto, afinaré los bordes para que luzca como cinta y dejaré una parte del alambre expuesta. Y antes de repetir lo mismo con el segundo, vamos a trenzarlos en la parte expuesta. Detrás de la cabeza de nuestra tortuga vamos a hacer un orificio y en este introduciré el alambre de la cinta. Añadimos más plastilina para simular un nudo y con la dibujerramienta dibujaré algunas arrugas. Detallaré el cubo en sus pies añadiendo más piezas de color gris, haciéndolo parecer un objeto electrónico tradicional de azotea o algo así. Y con esto podríamos decir que está casi lista. La escultura se ve bien y tiene mucho detalle, pero lucirá mejor si añadimos algunas capas de pintura. Para esto haré una mezcla de colores verdes para obtener una paleta digna de una tortuga. Y ya con los tonos deseados es momento de pintar la piel. Puedes ver que primero pintaré todo con el tono verde base. Después, dando pinceladas bastante toscas, pintaré con el tono verde oscuro las sombras. Nada de esto será muy arreglado, mi intención es que luzca como brochazos de pintura y no se mezclen los tonos. Ahora daré un poco de luz a la escultura pintando con un tono de verde más claro. Para que nuestro Mikey luzca como en la película, con el pincel dibujaré algunas líneas en la piel, primero con un verde muy oscuro y posteriormente con el verde más claro, de hecho es casi amarillo. El verde oscuro lo usé principalmente en las zonas sombreadas, aunque sí sobresalen de estas. El verde más claro, casi amarillo, lo puse en las zonas mucho más claras y con negro pintaré algunas líneas para dar ese efecto de dibujos animados. Ahora pintaremos la zona amarilla del caparazón. Esta la pinté con amarillo algo claro, pero me di cuenta de que esta zona podría mancharse si después pintaba los costados, así que nos brincamos a pintar las zonas de color amarillo ocre. Esto con un amarillo ocre bastante oscuro y las sombras con pintura café. Dibujé líneas con café oscuro y en estos bordes aplicaré un poco de amarillo. Y claro, no pueden faltar garabatos o líneas en el sombreado. Regresamos a la zona del pecho, donde aplicaré una gama de colores amarillo, yendo del mostaza al ocre para el sombreado, pero no mucho y sin mezclarlos muy bien. Dibujé líneas con café en las divisiones del pecho y di brillo en los bordes con un amarillo muy claro, finalizando todo con algunos garabatos o líneas random. Pasamos a la parte café del caparazón y con café oscuro pintaremos todo este. Después, con café rojizo más claro, pintaremos la mayoría de zonas, pero evitando pasar entre las líneas o huecos. Esto ayudará a resaltar la profundidad de las marcas. Después, con un café más claro, acercándonos al amarillo, pintaremos solo algunas zonas, sobre todo del lado izquierdo.
Seguiremos un proceso muy similar en el cinto, yendo de tonos negros a grises, sin mezclarlos muy bien, finalizando con algunas líneas para ese aspecto cartoon. Ahora vamos a hacer que esas cintas naranja resalten con el mismo acabado de pintura que en la piel. Primero el tono base, que será naranja, después un naranja oscuro para las sombras y un naranja claro para las luces. Y si pones atención, puedes ver que el sombreado de las cintas sigue lo que hicimos en la piel. Y dije que las cintas resaltarían más porque vamos a añadir mucho más color. Con amarillo vamos a dar más luz en las zonas claras. Y ya que estoy de paso, en los ojos añadiré esta línea con negro. Al igual que en toda la escultura, dibujaré líneas o garabatos, primero con un naranja muy oscuro, casi rojo, en el sombreado, y después con un amarillo muy claro en las zonas más iluminadas. Para los chacos haremos algo similar a como pintamos el caparazón, pero con tonos cafés que se irán acercando al amarillo. Pintaré con pintura plata metálico la hebilla del cinto y con amarillo escribimos la letra M en el centro. Le daremos color al cubo en sus pies, primero con un azul muy oscuro, aclarándolo un poco con un violeta opaco. Después daré unas pinceladas de azul en los bordes. Y finalmente con un color lavanda justo en las esquinas. Ah, cierto, el tubo será de plata metálico y añadiré un poco de óxido con un color cobre metálico y negro. Y tal vez no se alcance a notar en el video, pero la base la pinté con tonos verdes algo oscuros, muy similar a lo que hicimos en la piel para que se noten las pinceladas. Con la regla dibujé líneas para después pintarlas con negro. Y finalmente ligeros toques de verde mucho más claros para ese aspecto cartoon. Y casi me olvido de los brackets que lleva nuestra tortuga en sus dientes, lo cual hubiera sido más fácil antes de colocar la cabeza. Y así es como terminamos una épica escultura de plastilina de las tortugas ninja aquí en Dibújame Un, pero antes de mostrarles el resultado, los invito a ver los videos de los demás Drawingers. Si quieres ver un épico dibujo de las 4 tortugas ninja que hizo con ayuda de sus suscriptores, visita el canal de Why So Goodin. Y si quieres ver una épica escultura de Leo, el líder de las tortugas ninja, pásate por el canal de Dibujazos. Te dejaré enlaces en la descripción y en un comentario fijado. Corre a darles likes a todos nuestros videos para seguir uniéndonos y hacer más episodios. Además, el que tenga más likes escogerá la temática del siguiente episodio de los Drawingers. Definitivamente sé que esta escultura te ha encantado, porque a mí me dejó sorprendido y muy emocionado. Suscríbete para no perderte los próximos videos porque esto es una locura. Realmente creo que es mi mejor escultura hasta el momento, pero eso lo deciden ustedes. Comenta cuál es tu escultura favorita del canal o qué te gustó más de esta escultura de Mikey. Mi parte favorita fueron los ojos, las cintas detrás de la cabeza, los chacos, el caparazón, la piel, los garabatos, la base, la pose, el cubo en sus pies, la expresión en su rostro, las manos, los pies. Bueno, creo que todo me ha gustado. Igualmente espero que el video también les haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que siempre intento superar mi anterior escultura, así que dale me gusta para que sigamos con este gran esfuerzo en cada video. Yo soy Mikel y me despido diciéndote Digo, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer esculturas. ¿Y pensaron que se me habían olvidado los saludos ganadores? Pues no, saludos para María Ángel Ruiz, que viene de parte del tío Dibujazos. Saludos para Franco Escariz, que viene de parte de Why So Goodin.
Y saludos para Fanmade Games, suscriptor del canal desde hace 5 años.